Lo que vamos a ver ahora es la última parte del curso que tiene que ver con detección. La detección se hace, la detección de microorganismos en matrices alimentarias, en aguas o en superficie, se tiene que hacer de manera tal que tú sepas qué tipo de bacteria es la que está contaminando esa matriz, ¿ya? Existen distintos métodos, pero el método más utilizado, el más barato, el más distribuido y aceptado es utilizando medios de cultivo selectivos y diferenciadores. Ese es el método que vamos a ver ahora, y el miércoles vamos a ver los métodos moleculares. Como les decía anteriormente, con estas dos clases nosotros terminamos la última parte del curso, y nos queda nada más un laboratorio y luego evaluaciones, ¿ya? Así que vamos a partir con esta primera parte de detección que se hace a través de medios de cultivo. En esta clase, bueno, tengo que encuadrar los participantes. El crecimiento de los microorganismos ocurre en sustancias que son diseñadas por los investigadores que tienen distintos componentes. Lo importante es que estos componentes contengan fuentes de nitrógeno, carbono y además otros micronutrientes. Hay una forma muy sencilla de hacerlo y es tomar extracto de algo que sea muy proteico, por ejemplo de carne, extracto de leche, extracto de levadura, y eso se puede usar como base, no es un medio extremadamente detallado en su composición, porque eso va a ir cambiando dependiendo de cómo se construyó ese lisado, pero es una de las cosas que más se utiliza. Pero también tú puedes hacer un medio mínimo en el cual tú pongas un amortiguador y cantidades exactas de cada uno de los nutrientes que te permiten el sostén del microorganismo. Existen principalmente dos formatos para crecerlo. Lo que tú ves acá es una placa Petri, no sé si las conocen, pero son unas cápsulas que tienen una tapa que no cierra herméticamente para permitir el ingreso de aire. Y en la más pequeña se pone un agar, en el fondo es un medio sólido que se funde y que solidifica a temperatura ambiente, es una gelatina, en el cual se agregan también los nutrientes y de esa manera sirve de soporte sólido para el crecimiento de los microorganismos. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas definiciones. Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes. Se crean condiciones adecuadas para el desarrollo y reproducción de manera artificial. No todos los microorganismos se pueden crecer en medios de cultivo. Y no existe un medio universal que soporte el microorganismo el crecimiento de todos los microorganismos. Miren, aquí hay, en todas estas placas está crecida la misma bacteria, Shigella, y son diferentes medios de cultivo en el cual se les ponen distintos nutrientes y, bueno, todo el entorno cambia. Por ejemplo, aquí pueden ver que el medio donde hay mayor biomasa se pone amarillo, estos medios negros que tienen otra composición, este parece ser no sé lo que es MB, no lo conozco, el macón, que permite diferenciar las que fermentan la lactosa de las que no lo hacen, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que vean que comercialmente existe un montón de variedades de distintos colores, con un montón de indicadores de pH que nos permite sacar conclusión sobre el microorganismo que está creciendo en ese medio de cultivo. Bueno, solo para recordar lo que vimos en el laboratorio, no sé si se acuerdan, ¿qué es lo que son cada una de estas pelotitas? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Son la UFC. Son las unidades formadoras de colonias. Y tú de cada una de ellas puedes sacar información. Aquí las unidades formadoras de colonias son todas distintas, o sea, hay mucha diversidad. Por lo tanto, hay microorganismos diferentes. Hay diferencias en el tamaño, en el color, en la transparencia, en el borde, en la altura, y todo esto nos permite tener información sobre el microorganismo. Sin embargo, hay muchas que se parecen y esto no te permite decir nada más acerca de él. Por eso existen medios de cultivo que nos permiten ver estas diferencias.
Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo se pueden clasificar las colonias respecto a su elevación, a su borde o a su forma. Esto nos permite obtener información extra, sin embargo, no nos permite identificar los microorganismos. Bueno, como les había dicho, existe un solidificante, algo que tú le pones, una gelatina que tú le pones a los medios de cultivo, a cualquier medio de cultivo líquido, y esto permite que a temperatura ambiente se presente de manera sólido. No es un sólido duro, es una gelatina de una consistencia semisólida, y este es el agar-agar, que es un polímero que se obtiene de las algas. Se funde a alrededor de 50 grados Celsius, entonces te permite mantener aún el medio de cultivo a una temperatura que es adecuada para agregar ciertos nutrientes que son termolábiles, como las vitaminas, y es súper útil para crecer en placas Petri los microorganismos. Es barato, se puede obtener fácilmente. Entonces los medios de cultivo se pueden clasificar de distintas maneras. Una forma de clasificarlo es dependiendo de su estado. Pueden ser sólidos, líquidos o semisólidos. Semisólido en realidad tiene un porcentaje de agar menor y esto hace que quede como una gelatina más móvil. Y esto permite que los microorganismos que tienen la capacidad de moverse puedan moverse a través de ese medio. Y lo puedes presentar en placa, en Erlenmeyer o en botellas, en tubos de ensayo. Acá tenemos agar, o sea, medio sólido, líquido y sólido tendido se llama este agar, que en el fondo cuando está líquido le pones el agar, o sea, cuando el agar está líquido lo pones en el tubo y después lo inclinas y esperas que se solidifique. Y de esta manera nos permite tener toda esta superficie para el crecimiento del microorganismo. También se pueden clasificar dependiendo del uso del medio de cultivo. Por ejemplo, para enriquecer. Eso quiere decir que si tú tienes un alimento o una superficie que en realidad afecta mucho el crecimiento de los microorganismos y quieres saber si hay algo ahí, primero le pones un medio con un alto contenido de nutrientes y incubas un tiempo determinado y este paso se denomina enriquecimiento. Un medio común, de uso común, suele ser muy barato y permite el crecimiento de muchos microorganismos. Un medio de transporte evita el crecimiento del microorganismo y permite que tú lleves la muestra hasta el laboratorio sin que aumente el número de microorganismos, pero también le da un soporte para que no se destruyan las células en el camino. Y los más importantes para la detección son el diferencial y el selectivo. El diferencial, muchos microorganismos crecen, pero crecen con características distintas. Y el selectivo solamente permite el crecimiento de algunos microorganismos. Bueno, aquí hay una pequeña descripción de una composición de un medio de cultivo. Vamos a los medios selectivos. Los medios selectivos son aquellos que favorecen por su diseño el crecimiento específico de un microorganismo particular o un grupo de microorganismos que comparten estas características. Es de gran utilidad para el aislamiento de microorganismos a partir de una población mixta o de una matriz alimentaria o de una superficie que tenga muchos microorganismos, ¿ya? Aquí no van a crecer todos, solo van a crecer los que tienen la capacidad de, por ejemplo, consumir los nutrientes que están en ese medio de cultivo. A diferencia de los medios selectivos, tenemos los medios diferenciales. Los medios diferenciales son los que permiten o sostienen el crecimiento de varios microorganismos, pero se ven de manera distinta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el agar McConkey. Aquí se ve el crecimiento, estas son estrías, el crecimiento por estrías, de 3 microorganismos. Uno de ellos crece amarillo, otro crece rosado y otro crece rosado y además difumina alrededor de ella rosado. Por otro lado, los medios diferenciadores. Y lo que podemos ver es que este medio permite diferenciar los que fermentan la lactosa de los que no lo hacen, ¿ya? A través de este pigmento. Este pigmento es un indicador de pH que lo que permite es que las bacterias que fermentan la lactosa cambien el pH del medio de cultivo y vire a rosado, ¿ya? Existe un sinfín de medios de cultivo con estas características y casi todos tienen indicadores de pH de distintos rangos y de distintos colores que nos permiten diferenciarlos.
esa diapo está saltada ahí entre medio, es como para recordarles que primero vamos a ver la parte metabólica y después vamos a ir a los métodos moleculares. No sé qué hace por ahí entre medio. Ya. ¿En qué se basa la detección a través de medios de cultivo? Se basa principalmente en el metabolismo de los microorganismos. Y solo para recordarles, el metabolismo se separa en dos, en catabolismo y en anabolismo. El catabolismo es el que permite que los nutrientes se conviertan en energía y cada microorganismo que consume ciertos nutrientes tiene que tener la capacidad metabólica, es decir, las enzimas necesarias para metabolizar ese nutriente, además de tener las proteínas necesarias para el transporte de aquella macromolécula y también el sistema de transporte para eliminar los desechos de ese metabolismo, ¿ya? Entonces, muchos de los medios de cultivos diferenciadores se basan en su capacidad catabólica. Aquí vamos a empezar a ver algunas pruebas que se hacen de rutina. Las primeras que vamos a ver son pruebas que se hacen post crecimiento tomando una colonia y que nos permite obtener información del microorganismo que estamos analizando. La primera prueba que vemos aquí es muy sencilla, se llama la prueba de la catalasa. ¿Saben lo que es la catalasa? Lo deben haber visto en bioquímica. Bueno, la catalasa es una enzima que degrada el peróxido o el agua oxigenada en agua y en oxígeno, ¿ya? Es súper útil para los microorganismos o los organismos en general que viven en presencia de oxígeno. Recuerden que el oxígeno produce radicales de oxígeno y es importante tener disponible algún mecanismo para librarse de estos radicales libres que hacen daño en la célula. Entonces, los microorganismos que crecen en condiciones aeróbicas tienen este tipo de protección. Y la catalasa es una enzima que elimina estos radicales libres. Entonces está presente en los microorganismos que soportan oxígeno. Y lo que se hace es poner una gotita de peróxido, y no sé si conocen este implemento, pero es un asa que luego de ser esterilizada y enfriada uno puede tomar una colonia y lo unta en este peróxido, y si está presente, si la bacteria tiene la enzima catalasa, se empieza a producir la liberación de oxígeno y se ven como burbujitas. Y esto ya te da información sobre las características de este microorganismo. Entonces tú ya puedes deducir que es aeróbica o anaerobia facultativa. ¿Alguna duda? Por otro lado, tenemos la prueba de la oxidasa, que se hace de la misma manera que la anterior, o sea, post crecimiento en una placa de un agar nutritivo. Tú pones este es un portaobjeto que se utiliza para hacer los frotis para ver al microscopio, pero puede ser cualquier superficie, solo que de esto hay mucho en los laboratorios de microbiología. ¿Y esto qué te permite observar? Te permite observar la presencia de la oxidasa. El citocromo oxidasa. ¿Qué son los citocromo oxidasa? ¿Dónde están presentes? ¿Alguien sabe? Bueno, los citocromo oxidasa son parte de la cadena transportadora de electrones y por lo tanto están presentes solo en los microorganismos que hacen o que llevan a cabo la respiración celular, no en los que fermentan. Entonces, lo que puedes detectar con este colorante es la presencia de la actividad del citocromo oxidasa. Entonces, si se pone una pequeña cantidad de este colorante y si vira de color, quiere decir que el microorganismo tiene la enzima oxidasa y por lo tanto es un microorganismo aerobio y tiene la capacidad de respirar. Y ahora vamos a empezar a ver algunos tests que son muy comunes, que se utilizan un montón de rutina en los laboratorios,
y que usan distintas estrategias para que tú puedas observar el crecimiento de los microorganismos. Profe, yo tengo una duda. Con la diapositiva anterior, ¿son solo los gram negativos? Los gram negativos tienen principalmente la capacidad de respirar porque se producen invaginaciones entre el espacio periplasmático y la membrana interna y eso permite hacer el gradiente de protones y permite llevar a cabo la respiración. No es exclusivo, no es necesariamente, no es una prueba para diferenciar ellos, es una prueba para diferenciar los que tienen la citocromo C oxidasa, pero coincide con que muchos de ellos son gram negativos. ¿Está Ya, bien? profe, gracias. Okay. Ya, entonces vamos a ver medios de cultivo que se basan principalmente en la actividad de crecimiento. Las anteriores eran la presencia o ausencia de enzimas, ahora vamos a ver la capacidad de crecer o no en un medio de cultivo, ¿ya? Esta es la prueba más básica que se utiliza, que nos permite ver la fermentación o el crecimiento en glucosa. ¿Cuáles son los productos de la respiración o de la fermentación de la glucosa? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, ¿cuáles son los productos del catabolismo de la glucosa? ¿Alguien se acuerda? Bueno, CO2 y agua. En el caso de la respiración y en el caso de la fermentación, una macromolécula, una molécula orgánica, CO2 principalmente. Entonces, el CO2 es un gas y tú puedes ver la detección de ese gas utilizando este sistema. No se ve muy bien en la foto, pero acá ustedes tienen un tubo de ensayo que tiene líquido y acá en el fondo hay un tubito más delgadito, muy chiquitito, que está hacia abajo, es decir, hacia el fondo del tubo tiene la apertura, ¿ya? Y arriba está el fondo del tubo, está dado vuelta. Entonces, cuando el microorganismo no crece, no produce CO2, esta campana, la campana de Durham, se mantiene abajo. Sin embargo, cuando el microorganismo crece, se produce gas y ese gas se va, parte de ese gas se incorpora en esta campana y eso hace que la campana flote. Entonces, post crecimiento o una bacteria que es capaz de producir CO2, se puede observar la campana que está flotando dentro del tubo. Esto es súper útil porque a veces los microorganismos crecen muy poquito, entonces tú no puedes ver si el medio está transparente o turbio. Y evita las interpretaciones a ojo desnudo. Aquí simplemente, o sea, claro, las malas interpretaciones a ojo desnudo. Aquí simplemente tienes que ver si la campana flotó o no, ¿ya? Y esto es debido a la producción de ¿qué gas? De CO2. Sin embargo, en el área de alimentos habitualmente se hacen pruebas bioquímicas, todas acopladas en un mismo medio de cultivo. Y es el caso de lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la prueba MIO, que quiere decir que evalúa la movilidad o motilidad del microorganismo, la capacidad de producir indol debido a la degradación del triptofano y la capacidad de metabolizar la ornitina. Entonces, es una prueba, aquí está, descarboxilación de la ornitina por la enzima ornitina descarboxilasa y la presencia de indol debido a la degradación de triptofano, debido a la presencia de la enzima triptofanasa. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es el triptofano? El triptofano es un aminoácido que tiene como grupo R un anillo indol, ¿ya? Entonces, si el microorganismo es capaz de metabolizarlo, va a romper el grupo R del aminoácido, liberando indol, y tú puedes ver ese indol agregando el reactivo de COVAX. El reactivo de COVAX es amarillo, pero si se encuentra en presencia de indol, se va a poner rojo, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que el medio de cultivo inicialmente es morado, tiene un indicador de pH,
tú cultivas el microorganismo en el fondo del tubo. Este es un agar semisólido. Lo haces con un asa que en vez de terminar en redondito, termina en punta, una especie de punzón. Entonces, inoculas el microorganismo abajo. Para evaluar la movilidad, como tú inoculaste el microorganismo abajo y para llegar abajo hiciste una herida en el agar, lo que vas a ver es que el microorganismo va a crecer no solamente en el fondo del tubo, sino también en toda la herida y principalmente en la superficie del tubo, de este agar semisólido. ¿Ya? Eso se puede observar y de esa manera tú evalúas la movilidad. Si tú quieres saber si el microorganismo es ornitina positivo, el medio de cultivo se mantiene morado. ¿Ya? Como este primer tubo que es motilidad positiva, ornitina descarboxilasa positiva. La ornitina es un aminoácido, entonces también hay que desaminarlo y descarboxilarlo para poder metabolizarlo. Entonces, si tiene la capacidad de descarboxilar, va a producir CO2. Ese CO2, parte de él, se va a protonar en solución y eso hace que haya un buffer y por lo tanto el pH disminuye. ¿Ya? Por el contrario, si no tiene la capacidad de descarboxilar la ornitina, el medio de cultivo vira amarillo, esto debido a un cambio en el pH. Ahora, yo después que creció el microorganismo, pongo una gotita de reactivo de COVAX y si el anillo que queda flotando encima se pone rojo, eso quiere decir que hay indol. Y si hay indol, este microorganismo tiene la capacidad de degradar el triptofano. Entonces yo de esta prueba puedo saber si la bacteria es MOTI, si descarboxila la ornitina y si es capaz de degradar el triptofano. ¿Se entiende? Ok. Ahora vamos a ver otra prueba que se llama TCI o triple azúcar y que como su nombre nos lo dice, nos permite observar la metabolización, ya sea a través de fermentación principalmente o respiración, de 3 azúcares distintas. ¿Cuáles son los azúcares que contiene este medio de cultivo? Ya, bueno, lo que podemos ver podemos ver, este medio de cultivo tiene glucosa, lactosa y sacarosa, ¿ya? También podemos ver otra prueba que es la producción de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se produce en forma de gas y en presencia de hierro forma un precipitado negro, ¿ya? Que es el sulfuro de hierro. Y eso lo podemos ver. ¿Por qué se produce el ácido sulfídrico o el azufre principalmente? Hay dos cosas en las que se produce el ácido sulfídrico. Uno puede ser por la metabolización de los aminoácidos que contienen azufre. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Bueno, metionina y cisteína. Y la otra es que algunas bacterias utilizan el azufre como un último aceptor de electrones durante la respiración anaeróbica. Entonces, la molécula que se reduce es el azufre convirtiéndose en ácido sulfídrico, ¿ya? Y lo que se puede ver aquí es que dependiendo del metabolismo del microorganismo, el medio va a cambiar de color. Por ejemplo, el primero es el medio de cultivo sin sembrar. El siguiente es un microorganismo que solamente fermenta la glucosa. Cuando fermenta la glucosa, el fondo del tubo se pone amarillo y el tendido, que esta parte que está aquí dispareja, queda de color rosada, ¿ya? Cuando el microorganismo fermenta todos los azúcares, todo el medio de cultivo se pone amarillo, ¿ya? Y cuando no lo fermenta, ninguno, todo queda rojo. Y cuando se pone negro, quiere decir que produce ácido sulfídrico. ¿Alguna duda? Entonces acá podemos ver que el microorganismo no fermenta ninguno de los azúcares y produce ácido sulfídrico. Y aquí podemos ver que fermenta todos los azúcares y que produce ácido sulfídrico, por eso se ven negro. Y en este caso podemos ver que consume todos los azúcares, fermenta todos los azúcares y no produce ácido sulfídrico. ¿Se entiende?
Asumo que sí. Sí, profe. Ya. La otra prueba que vamos a ver es la prueba del LIA, que tiene que ver principalmente con el metabolismo de la lisina. ¿Qué es la lisina? ¿Alguien se acuerda? Bueno, la lisina es un aminoácido con 3 grupos amino. Es bastante complejo y tiene carga positiva, ¿ya? Entonces su degradación no es tan trivial, no todos los microorganismos pueden degradarlo. Y para degradar la lisina hay que hacer una descarboxilación y una desaminación. Y esas son las 2 reacciones metabólicas que se pueden ver con esta prueba. Entonces, los microorganismos que producen descarboxilación o desaminación de la lisina, o ambos procesos, se pueden observar con este medio de cultivo. Y como tiene hierro también se puede ver la formación de ácido sulfídrico. Recuerden que el hierro, en presencia de ácido sulfídrico, forma sulfuro de hierro y precipita ¿de qué color? Negro. Ya, entonces la descarboxilación de la lisina se produce cadaverina, que es una amina, que alcaliniza el medio. Eso quiere decir que aumenta el pH del medio de cultivo. Y esto produce el viraje del indicador de color violeta, ¿ya? Que es como es el medio de cultivo inicialmente. Por otro lado, la desaminación de la lisina produce un ácido orgánico, el alfa-cetocarbónico, el cual, con la sal de hierro y bajo la influencia del oxígeno, forma un color rojizo en la superficie del medio de cultivo, ¿ya? Entonces, el medio de cultivo sin inocular y sin crecimiento y sin desaminación ni descarboxilación es morado. Si el microorganismo no desamina ni descarboxila, perdón, no desamina ni descarboxila el medio de la lisina, se mantiene morado. Si la descarboxila, el fondo del tubo se pone amarillo. Si no y no desamina, el tendido sigue morado. Se hace ambos procesos, descarboxila y desamina la lisina, se pone el fondo amarillo y el tendido rojo, ¿ya? En este caso, en ningún tubo se produjo ácido sulfídrico, ¿ya? Este parece ser, aquí dice con ácido sulfídrico, bueno, no se ve mucho, pero habitualmente el precipitado negro es bien abundante, ¿ya? Se ve que está un poco más oscuro en este caso. Entonces tú puedes ver aquí todo el metabolismo de la lisina en un solo tubo, ¿ya? ¿Alguna duda? Acá está anotado el indicador de pH, es un indicador diferente para cada medio de cultivo, y aquí se usa el púrpura de bromocresol. El agar citrato es un medio de cultivo que tiene como única fuente de carbono citrato. ¿Alguien sabe lo que es el citrato? Bueno, el citrato es un ácido orgánico, pues el citrato o ácido cítrico, de 3 átomos de carbono creo que es, y puede entrar al ciclo de Krebs. No todos los microorganismos tienen la capacidad de metabolizar el citrato. Entonces, para esto se usa un agar que tiene como única fuente de carbono citrato, ¿ya? Bueno, como aquí dice. Y además tiene un indicador de pH. En este caso es azul de bromotimol, ¿ya? Entonces, como el ácido cítrico es un ácido orgánico, su consumo produce un aumento del pH, y eso hace que este indicador de pH vire desde verde a azul. Es muy bonito el color que se produce. Entonces, un microorganismo que no fermenta el citrato no cambia el pH del medio y por lo tanto sigue de color verde. Pero si el microorganismo es capaz de fermentar el citrato, es capaz de metabolizarlo, va a consumirlo, por lo tanto el pH va a aumentar y vira de verde a azul. ¿Alguna duda? Esto solo es para recordarle la prueba del indol con el reactivo de Kovacs, y lo vamos a recordar porque vamos a ver para terminar el curso, o sea, la clase, una prueba que se llama INVIC, que es una prueba bien compleja y que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, y esta es una de las pruebas que se hace.
Bueno, el indol, como ya les había dicho, es uno de los subproductos de la degradación del triptofano, porque el grupo radical de ese aminoácido es un anillo indol. Y tú puedes ver la presencia de este anillo indol porque reacciona con el reactivo de COVAX. Entonces aquí ustedes pueden ver, miren, aquí se ve mucho mejor en el tubo que en la prueba mío es inoculado en el fondo y se puede ver toda la cicatriz de crecimiento del microorganismo y su crecimiento abundante en la superficie. Este es un microorganismo mótil, ¿ya? Pero es indol negativo, debido a que cuando yo le pongo el reactivo de COVAX, que es amarillo, se mantiene amarillo. Sin embargo, en el tubito de al lado se puede ver que esa gota que yo puse de reactivo de COVAX, que era amarillo, viró a rojo. Y esto es debido a que hay indol en el medio de cultivo. Otra de las pruebas importantes que nos permite diferenciar dos tipos de fermentaciones es el INVIC, y una de las pruebas es la prueba del rojo metilo. Entonces, para ponernos primero en contexto, muchos microorganismos enteros, o sea, contaminantes de alimentos, pueden hacer dos de estas rutas de degradación de la glucosa, dos de las rutas fermentativas que vimos en la clase de metabolismo. Ya sea una fermentación ácido mixta, es decir, que forma principalmente ácidos orgánicos y uno que otro alcohol, es decir, durante esta fermentación de la glucosa se produce una disminución de pH, o bien una fermentación en que se producen principalmente alcoholes, en este caso la fermentación butanodiólica, ¿ya? En este caso no hay una disminución de pH debido a que se forman alcoholes, ¿ya? Entonces los productos de la fermentación ácido mixta son ácido láctico, ácido acético, ácido succínico, además de una pequeña concentración de alcohol y obviamente CO2, ¿ya? Por otro lado, en la ruta butanodiólica, las cantidades de ácido son mucho menor y se produce principalmente alcoholes, CO2 y hidrógeno. Entonces, con esta prueba, con la prueba del rojo metilo, que es un indicador de pH, que miren, a pH entre 6 o superior es amarillo, pero a pH menor a 4,4 vira a rojo. Tú puedes saber si el microorganismo fermentó en forma ácido mixta o en forma butanodiólica. Si el microorganismo al crecer produce ácidos, el pH del medio de cultivo va a disminuir. Por lo tanto, el medio de cultivo se va a poner rojo. Por otro lado, si la ruta es butanodiólica y no se producen ácidos orgánicos, por lo tanto no hay una disminución importante del pH, el medio de cultivo va a quedar amarillo. Y que ustedes pueden ver un tubo sin inocular, un tubo rojo metilo negativo, es decir, no hubo una disminución de pH, por lo tanto, ¿cuáles son los productos de la fermentación de la glucosa acá? Alcoholes, y cuando se producen ácidos hay un viraje a rojo. ¿Ya? Aquí hay más detalle lo mismo. Por otro lado, hay otra prueba que se llama la prueba de Vogel-Proskauer, que determina más en detalle la ruta de producción de butanodiol. A ver, lo que vimos acá es que si el medio se mantiene de color amarillo, quiere decir que, o yo deduzco que probablemente se produjeron alcoholes, ¿ya? Y por lo tanto debería tener una ruta butanodiólica. Entonces, para confirmar que yo tengo una ruta butanodiólica, yo tomo ese tubo amarillito después de la prueba del rojo metilo y hago la prueba de Vogel-Proskauer. Esta prueba nos permite ver la acetoína, que es un intermediario en esta ruta, ¿ya? Y para esto se pone este reactivo, el de Vogel-Proskauer, y en forma muy parecida a lo del indol. Si existe acetoína, se va a formar un anillo rojo en la superficie del tubo cuando yo pongo las gotitas, ¿ya? Y eso nos estaría indicando que está presente un intermediario de la ruta de la fermentación de la glucosa por la formación de alcoholes, y nos estaría confirmando que el microorganismo es un producto, es un fermentador de la glucosa y con resultados de producción de alcoholes, ¿ya? Déjenme ver,
que antes yo tenía puesta la ruta. No, saqué la ruta porque los complicaba. Entonces, vamos a poner aquí... ya. Entonces, la glucosa puede tener dos caminos. Un camino es la fermentación en ácido mixta. Y el otro es la fermentación butanodiólica. ¿Ya? Esto quiere decir que los productos de la glucosa son principalmente ácidos orgánicos, los que llegan a una disminución del pH. Acá los productos son alcoholes, principalmente butanodiol. Antes de la producción de este alcohol se produce acetoína, ¿ya? Es decir, por aquí entre medio, entre el butanodiol y la glucosa hay acetoína. Ya. Entonces yo uso la prueba de rojo metilo. Si es amarillo, no hay baja en el pH, por lo tanto es esta ruta. Si en el rojo metilo es rojo, disminución de pH. Y por lo tanto formaría alcoholes. Y si yo agrego el reactivo de COVAX, acetoína más reactivo de COVAX, no, Vogels-Proskauer, anillo rojo. ¿Ya? Entonces con estas dos pruebas lo crezco en rojo metilo, veo si se va por este lado o por este otro lado. Acá, como no hay cambio en el medio de cultivo, lo puedo confirmar a través de la presencia de acetoína, que es un intermediario entre la glucosa y el butanodiol durante la fermentación. Recuerden que esto quiere decir que la glucosa se transforma en piruvato y el piruvato después se transforma en butanodiol. Pueden ver la ruta en detalle en la clase de metabolismo. ¿Ya? Ya, entonces como para ir terminando, acá tenemos otros medios de cultivos. ¿Podría volver a poner lo que estaba escribiendo, por favor? Está no grabada alcanzo a la leer. clase de todas maneras, pero Que bueno. no quiero volver a ver la clase, por eso estoy al día. Quiero sacarle foto nomás. Gracias. Ya. Finalmente vamos a ver otros medios de cultivo diferenciadores. Acá tenemos, por ejemplo, el agar conqui, que ya lo hablamos, que este permite diferenciar los microorganismos que fermentan la lactosa, ¿ya? De los que no lo hacen. Este medio de cultivo tiene de igual manera un indicador de pH y permite el viraje a color rosado para los que fermentan la lactosa, ¿ya? Además, este medio de cultivo tiene sales biliares y las sales biliares solamente permiten el crecimiento de los gram negativos o enterobacterias principalmente, ¿ya? ¿Qué más? Entonces la lactosa disminuye el pH alrededor del crecimiento. O sea, la fermentación de la lactosa disminuye el pH alrededor y esto permite que vire el indicador de pH. ¿Ya? Este es
otro medio de cultivo que se utiliza principalmente para ver el crecimiento de Bacillus cereus. Ya, lo pongo como ejemplo porque no hay solamente viraje de color, sino que se pueden utilizar varias cosas más. Este medio de cultivo ve la presencia de una fuente de carbono, que es el manitol, y esto, si se fermenta, produce un viraje de pH y por lo tanto se observa amarillo. Y además utiliza la lecitina, que es un compuesto que está presente en huevos, y cuando crece Bacillus cereus se produce una precipitación de la lecitina alrededor de la colonia, y esto hace que en el entorno se observe un halo turbio. Entonces se ve la colonia y un halo turbio alrededor. Aquí no se ve nada, obviamente. Pero en el fondo, es solamente para ejemplificar que no solamente viven de indicadores de pH, sino que conjugan varios componentes los medios de cultivo diferenciadores. Además, este medio de cultivo tiene polimixina, que es un antimicrobiano que permite el crecimiento de algunos microorganismos nada más. Entonces, este es un medio de cultivo diferenciador y selectivo. Ya, y para terminar, podemos ver aquí, entonces, a mí me gusta mostrar esta diapo porque con 4 tubitos tú puedes ver el metabolismo de los microorganismos con un montón de colores. Entonces, lo que tenemos en el primer tubo es el TCI, el triple azúcar. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Se acuerdan que era de color rojo? ¿Qué pasaba cuando fermentaba? ¿Qué lectura pueden hacer de esto? ¿Qué pasó con los azúcares aquí? Ya, esto no va a resultar así. Pero bueno, en resumen, este microorganismo que es Escherichia coli fermenta los 3 azúcares. Después tenemos la prueba LIA, en el que se puede ver que solamente quedó de fondo morado abajo. Después tenemos el MIO, en el que se observa un anillo rojo arriba, por lo tanto es indol positivo. No crece en citrato, esto sigue de color verde, y aquí hay un tubo de ensayo normal. Entonces tú puedes obtener un montón de información respecto al metabolismo de esta bacteria. Puedes saber que fermenta la lactosa, la sacarosa y la glucosa, que descarboxila la lisina, pero no es capaz de desaminarla, que tiene la enzima triptofanasa, por lo tanto degrada el triptofano, por eso se forma el anillo rojo acá. Y que además descarboxila la ornitina porque el medio de cultivo quedó morado, y que no es capaz de metabolizar el citrato como única fuente de carbono. En el caso de Shigella, es otra bacteria que se ve muy parecida y tiene muchas características, ya sea de la colonia o del microorganismo al microscopio, incluso con tinción muy parecida a coli, el resultado es completamente diferente. Puedo ver que en TCI este es el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Respecto a la prueba TCI. Bueno, quiere decir que solamente fermenta la glucosa, pero no fermenta ni la sacarosa ni la lactosa. No descarboxila la lisina, es indol positivo y negativo para la ornitina, por eso al fondo quedó amarillo y arriba con el reactivo de COVAX se forma un anillo rojo. Y en el caso de citrato es negativo porque el medio de cultivo sigue verde. Bueno, y así lo hice con otras bacterias en que pueden ver algunas otras características de su metabolismo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? No, profe. Listo, nos vemos el miércoles, vamos a ver pruebas moleculares, vamos a ver PCR y ELISA, y con eso damos por terminada la parte de materia de la parte final del curso, y vemos cómo nos organizamos para las calificaciones. Les recuerdo que hoy día no hay laboratorio, nos vemos el próximo lunes en el horario del laboratorio. Profe, ¿Sí? una consulta es que yo entré un poco tarde y no sé si habló del video, que en el video la plataforma no está la fecha cambiada. Entonces yo ayer quería subir mi video y decía como 27 días de retraso, una cosa así. Entonces me dio miedo subir el video.
Entonces no sé si va a cambiar la fecha o Lo voy lo a cambiar, subimos. no lo he hecho probablemente porque cambié algunas cosas. He cambiado tantas veces, al final quiero saber bien la fecha. No lo cambié. Yo pensé que lo había cambiado, parece que cambié los controles nomás del laboratorio. La nueva fecha de entrega es la próxima semana. La próxima semana, lunes y miércoles, vamos a hacer el ensayo 2. ¿Ya? Ya, No lo suba todavía. Voy a esperar que me llegue la comunicación del decanato para ver las nuevas fechas porque no estoy segura de si puedo hacerlo la próxima semana. Tengo que ver bien cuál es el resultado de... No nos ha llegado el